Buenas noches, vamos a continuar entonces. ¿Me permite, por favor, el acceso a las diapositivas? He enviado una solicitud.
Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces, ah, disculpen por disculpen por los problemas. Ok, vamos a continuar. Mm, Ok, por favor, pase a la página 5, creo. 5 o 6. Ah, una más. Ok, entonces, ya vimos los tres tipos de narrador y cómo se dividen, ¿no? Entonces, recordando, primera, segunda y tercera persona. ¿Ok? Ya. Ok, por favor, pase a la siguiente. Ok, ahora sí, vamos a leer este cuentito que es La abuelita de Caperucita Roja, que es de Fernando Lagana. Entonces, ¿a quién le gustaría leer la primera página? Ok, César, por favor. Ok. ¿Conocéis el libro de la Caperucita Roja? Sí. Pues acercaos, porque hoy os voy a contar la historia de su abuela. Érase una vez una familia de lobos que vivía en medio del bosque. Una mañana, mamá loba llamó a su hijo. Lobito, hijo mío, tu tío el lobo feroz está enfermo con gripe. Quiero que vayas a su casa y le lleves este bocadillo de chorizo y esta botella de jarabe para la tos. Sí, mami, dijo Lobito. Tu tío vive al otro lado del bosque, junto a la casa de los tres cerditos. No te entretengas por el camino, no te pares a hablar con desconocidos. Y cuidado con los cazadores. Lobito cogió el bocadillo de chorizo y la botella de jarabe y se puso en camino. Al poco rato se encontró con una abuela que iba buscando leña por el bosque. Muchas gracias, César. Ok, entonces, hasta aquí, ¿qué tipos de narradores vieron? Al inicio hay un tipo de narrador y después tenemos otro. ¿Qué tipo de narrador vieron en el primer, la primera frase, el primer mini párrafo? ¿Qué tipo de narrador había? En segunda persona. Sí, muy bien, César. Y después, ¿qué tipo de narrador ven? ¿En qué persona está primero? ¿Primera, segunda o tercera? Primera. ¿Primera? Ok, entonces, vemos que dice, érase una vez una familia de lobos que vivía y entonces estamos diciendo que ellos vivían. Entonces está contando en tercera persona, ¿ok? Pero cuando habla de ellos, de alguien ajeno a él mismo, sí, sí es narrador observador, muy bien, Isabel. Cuando habla de alguien ajeno a él mismo y que no está directamente hablando con él, entonces es tercera persona. Cuando está hablándole directamente, o bueno, sienten que les está hablando a ustedes directamente, entonces es segunda persona. Y cuando habla, digamos, dice, sí, mami, dije yo, en vez de dijo Lobito, entonces es primera persona. ¿Ok?
por favor, la siguiente página del cuento. ¿A quién le gustaría leer? La siguiente, por favor. Ok, ahí está. Muchas gracias. ¿A quién le gustaría leer? Ok. Ok, este lo leo yo y la siguiente ya vemos quién quiere leer. Entonces, dice, hola guapo, le dijo la abuela, ¿cómo te llamas? Aunque mamá loba le había dicho que no hablase con desconocidos, a Lobito le pareció que aquella abuela era muy amable. Me llamo Lobito. ¿Y usted? Yo me llamo Mari Cruz Roja. Yo soy la abuelita de Caperucita Roja. Mucho gusto, dijo Lobito, que era muy educado. ¿Y dónde vas con tanta prisa? Le preguntó la abuela. Voy a ver a mi tío el lobo feroz. Le llevo un bocadillo de chorizo y una botella de jarabe para la tos porque está enfermo con gripe y no puede salir de su casa. Entonces ocurrió algo terrible. La abuela de Caperucita Roja lanzó una gran carcajada y se quitó el vestido de un tirón. Debajo llevaba una camisa de cuadros y un pantalón de pana, y colgaba del hombro una escopeta grande como un cañón. ¡Horror! La abuela de Caperucita era una abuela cazadora. Por fin voy a cazar a ese lobo feroz. Ahora que está enfermo, no podrá escapar. ¡Ja, ja, ja! Y la abuela de Caperucita Roja echó a andar con sus grandes botas de cazador. Lobito se llevó las patas a la cabeza. Ok. Entonces, aquí continuamos con el mismo tipo de narrador, ¿no? Ahora, sí, la tercera página, por favor. Ok, muy bien. ¿A quién te gustaría leer la tercera página del cuento? Isabel, por favor. Tengo que avisar a mi tío antes que la abuela de Caperucita llegue a su casa. Lobito conocía muy bien todos los atajos del bosque, así que echó a correr. Corrió y por fin llegó a la casa de su tío. Hola, Lobito. ¿Me has traído el jarabe para la tos? Déjate de jarabe, tío feroz. La abuela de Caperucita viene hacia aquí con su escopeta. Tenemos que escondernos. Cuando llegó la abuela de Caperucita Roja, derribó la puerta de la casa del lobo feroz de una patada. Tal lobo feroz, por mucho que te escondas, te encontraré. La abuela de Caperucita buscó en el salón, en la cocina, en el baño, pero no encontró al lobo feroz ni a su sobrino Lobito. Por fin, la abuela de Caperucita se dio por vencida y se marchó. Lobito y su tío, que se habían subido al techo de la casa, respiraban aliviados al verla marchar. Hiciste mal al desobedecer a tu madre, Lobito, le dijo su tío, pero ha sido muy valiente al venir a avisarme del peligro. Gracias, tío feroz, dijo Lobito. Y en cuanto a esa abuela cobarde, y en cuanto a esa abuela cobarde y cazadora, ya me las pagará, añadió el lobo feroz. Y así fue como, al entrar en la casa del lobo, la abuela de Caperucita Roja se contagió de la gripe. Se puso muy enferma y su nieta fue a visitarla llevándole un pastel y una jarrita de miel. Pero esto ocurrió después en otro cuento que no os cuento, porque este cuento ya está contado. Perfecto, Isabel, muchas gracias. Ok, ahora otra pregunta. ¿Cuál fue el principal problema de esa historia? ¿Cuál era el problema? El lobo estaba enfermo. Ok, el lobo está enfermo y eso causó que Lobito fuera a llevarle un jarabe y un bocadillo, ¿no? Ah, también tenemos de Isabel que Lobito fue desobediente. Muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar justamente de los problemas que hay en las historias. Entonces, este es el motor del relato, el conflicto.
Dice que si todo va bien, no hay historia. Si es que el lobo feroz no se hubiera enfermado, entonces Lobito no hubiera ido. Si es que Lobito no hubiera desobedecido a su mamá, entonces la abuela cazadora no hubiera sabido que el lobo feroz estaba enfermo y no hubiera ido a atacar. ¿Ok? Entonces, el conflicto no está ahí solo para hacer sufrir al personaje, sino para cambiarlo. Al final de la historia, debido a los problemas que el personaje enfrenta, el personaje ya no va a ser el mismo que en el día uno. Puede mejorar, lo cual es un arco positivo, o corromperse, lo cual es un arco negativo. Todo va a iniciar con un incidente incitador o disparador, ¿ya? Que va a romper el equilibrio de nuestro personaje y lo va a sacar de su mundo ordinario, de su zona de confort. ¿Ok? Entonces, digamos que un ejemplo de un conflicto podría ser para un dinosaurio que cayó el meteorito. ¿Ok? Cae el meteorito, todos los demás dinosaurios mueren y digamos que solo queda un dinosaurio por la magia del guión. Y ese dinosaurio tiene que aprender a sobrevivir. Y digamos, ese dinosaurio evoluciona y se termina convirtiendo en una gallina, pero evoluciona y sobrevive. Y, digamos, mejoró y tuvo un arco positivo, ¿ok? Así es como funciona el conflicto y es lo que va a mover a nuestra historia junto a las decisiones y acciones de nuestro personaje, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente y vamos a hacer una actividadcita. Por favor, la siguiente diapositiva. Ok, vamos a crear conflictos para un personaje. Ok, en este caso, nuestro personaje va a ser un ave. Ok, va a ser un águila que se llama Lucas. Entonces, el águila Lucas va a tener muchos conflictos. Entonces, las reglas de este reto son que cada conflicto debe ser una consecuencia del conflicto anterior. ¿Ok? El ejemplo dice, yo me caí de la cama en la mañana y al caerme aplasté la cola de mi gato. Ya van dos problemas. Ahora, el tercer problema es que mi gato se asustó porque me pisé la cola y me arañó. Y como tercer problema tenemos que el gato me arañó. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero el de Lucas y después vamos a hacer otra actividad que está aquí en la pizarrita. Ok, entonces, el águila Lucas, ¿ya? Llega a su casita, ¿ya? Una casita de humano, porque sí, ¿por qué no? Y el conflicto dice, un gato verde apareció en la puerta del águila Lucas, o bueno, digamos que yo soy el águila. Un gato verde apareció en mi puerta al llegar a mi casa. Me dijo que no podría entrar en ella hasta que la luna se volviera roja. Ok, ahora, pongan en el chat un problema que pudiera seguir a que un gato verde no me está dejando entrar a mi casa. O cómo reacciono yo a eso y qué problema causa eso. O qué reacción va a causar. ¿Cómo va a mover la historia? Ok, de Lenely dice que intentó volar, pero lo atrapó con sus garras. El gato nos atrapó con sus garras. Ok, ahora todos somos el águila Lucas. Ya, ¿qué pasó después de que el águila nos atrapó con sus garras? ¿Cuál fue el siguiente problema? Ok, aquí tenemos. Dice Samuel buscó en sus bolsillos, pero no tenía pintura para pintar la luna de rojo. Ok. Entonces, estamos atrapados, no tenemos pintura. ¿Qué más? ¿Qué más nos pasó? A ver, dice. Ok, Isabel dice, el gato me arrancó las plumas y caí al suelo lastimándome. ¿O no? Ok, ahora después de que nos atrapó, nos arañó, nos sacó nuestras plumitas y ahora estamos lastimados. ¿Qué más pasa?
Ok, intentamos dialogar con el gato, pero el gato no dialoga. El gato dice que la paz no es una opción. Ok, ¿qué más pasa? Dice que intentamos atraparlo con nuestra sudadera, pero terminó orinándonos encima. ¿O no? Ya estamos lastimados y apestosos. Ok, ¿qué más pasa? Ya, ahora podemos intentar solucionarlo. ¿Cuál va a ser nuestra solución? Ok, el gato se enoja y llama a sus amigos, ¿o no? Cada vez peor. Ok, y por los ruidos los polluelos se asustaron y uno se cayó y empezó a llorar. Ok, y ahora, ¿cómo vamos a solucionar esos problemas? ¿O cómo los vamos a terminar? No siempre tiene que haber una solución, pero sí tienen que terminar los problemas para terminar una historia completamente. A ver, ya. A ver, ¿qué enséñame a terminar la historia? Mm, podría ser que negociamos con el gato. Ah, ok. Isabel dice que le vamos a dar comida para gatos para calmarlos. Ok, ya. Y digamos que les dimos comida y se calmaron y dijeron, ah, igual tenía tanta hambre. Y entonces les hablamos. ¿Y qué les podemos decir? Yo les diría, ya a ver, ¿qué les parece si la luna se pinta de azul? Y ellos me dicen, sí, ¿por qué no? ¿Y después qué pasa? Después les digo, pero azul no es tan bonito. Mejor que se pinte de blanco. Y entonces los gatos me van a decir, ay ya, que se pinte de blanco. Con tal que se pinte de cualquier color, está bien por nosotros. Y entonces yo le digo, ah, miren, la luna está blanca. Y así termina nuestra historia. Ok, muy bien. Ya, ok. Está un poquito chistoso, pero... Ok, entonces ya entendimos cómo van los conflictos, ¿ok? Y los conflictos no ocurren por casualidad, ¿ok? O bueno, si es que ocurren por casualidad, es más o menos al inicio, ¿ya? Pero normalmente los conflictos son una consecuencia del conflicto anterior. ¿Ok? El primero puede ser una casualidad enorme, pero los que le van a seguir a ese conflicto van a ser consecuencias de las decisiones que tomamos en los conflictos anteriores. Como en esos juegos en los que eliges, te vas a la derecha o a la izquierda. Hay leones en la izquierda, hay leones en la derecha y hay caimanes en la izquierda. Ok, algo así. César dice efecto de causalidad, causa y efecto. Sí, muy bien. Ok, entonces, vamos a ver la siguiente partecita. Ok, por favor, la siguiente diapositiva. Ah, ahí también tenemos que es como si una bola de nieve que cae va creciendo más, como se ve en las películas, ¿no? Así. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, como hemos estado viendo en todas estas clases, vamos a hacer el elemento final de nuestra historia. ¿Ok? Este es el elemento final porque es la última clase, ¿ya? Se llama el cuentacuentos y se trata de que vamos a elegir el narrador de nuestra historia que vamos a hacer para la tarea final. Después ya les voy a indicar cómo vamos a hacer la tarea final y también vamos a tener un poquito acerca de derechos de autor, ¿ok? Entonces, lancen un dado o si no tienen un dado a mano, pueden buscar en Google o pedirle a alguien, a quien sea, un número del 1 al 6, ¿ya? Fíjense el número que les sale para elegir el tipo de narrador que van a utilizar, ¿ok?
Si le sale 1 o 5, entonces tienen que narrarlo en primera persona. Puede ser protagonista o testigo, ustedes deciden. Si le sale 2 o 4, tienen que narrar en segunda persona. Y si le sale 3 o 6, entonces tienen que hacer en tercera persona, que puede ser omnisciente, focalizado u observador. ¿Ok? Ustedes ya deciden qué tipo dentro de cada uno, pero lancen su dado o pídanle a algún amigo o familiar. Entonces, esto les voy a enviar también al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Y, ok. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Porque después de esto vamos a hablar sobre la tarea final. Si puede dar una intro más o menos lo que significa focalizado, por favor. Ok. Entonces, el narrador focalizado era el que se centraba en un solo personaje. ¿Ok? Es decir, es como el omnisciente, pero solo dentro del mundo de ese personaje. ¿Ok? Si es que el narrador focalizado está concentrado en mí, entonces solo vas a ver lo que yo veo, lo que yo pienso y lo que yo hago. No vas a ver lo que hacen otras personas a menos que yo lo vea. ¿Entendido? Tampoco va a conocer otros lugares a menos que yo los conozca. ¿Ok? Si es que yo fuera el personaje central del narrador focalizado. Es, digamos que cuenta ya el narrador que yo, ay, bueno, no, que Liv pensaba algo, ¿ok? Liv pensaba en comida, pero el narrador focalizado no va a saber en qué pensaba la mamá de Liv, ¿ok? La mamá de Liv podría estar pensando en agua, pero el narrador focalizado no lo sabría, él solo sabe lo que piensa Liv, ¿ok? Ya. ¿Alguna otra duda? Si es que no hay ninguna, podemos pasar. Recuerden cualquier duda, no se preocupen por levantar su manito. Ya les decía. Ok, vamos a hacer, ay, vamos a hacer un pequeño apartado sobre los derechos de autor. ¿Ok? Los derechos de autor son muy importantes, especialmente para artistas y escritores como lo son ustedes. Entonces, los derechos de autor son un conjunto de normas que protegen las creaciones originales, literarias, artísticas, científicas o de software desde su creación. Van a incluir los derechos morales, es decir, el reconocimiento de la autoría, y los derechos patrimoniales, que se refiere a la plata, ¿ya? A lo que se gana de ellos. Y protege las obras como las fotos, la música y los videos, y también los escritos que ustedes pueden hacer. Entonces, en Bolivia, los derechos de autor están regidos por la ley 1992 y protegen las obras durante la vida del autor y 50 años después. En Perú es por el decreto legislativo 822, lo hace el INDECOPI y protege los derechos patrimoniales hasta 70 años después de la muerte del autor. Se supone que después de esos años ustedes ya habrán hecho conocer su nombre y si es que no lo hicieron, pues, ¿ya? Pero la idea es que 50 años o 70 años, depende del país. Por favor, la siguiente imagen. Si es que quieren más información acerca de derechos de autor, yo les recomiendo que hagan sus derechos de autor si es que quieren hacer cualquier publicación. Entonces, aquí están los sitios web oficiales de el CENAPE y el INDECOPI respectivamente, ¿ok? Ahí pueden hallar información. Si quieren, se sacan capturita de pantalla o copian el enlace directamente. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora sí. Esta es nuestra tarea final, ¿ok? Vamos a escribir una historia
utilizando todos los elementos de la historia que vimos cada clase. Recapitulando, en la primera clase hicimos la dinámica del objeto mentiroso, ¿ok? Recuerdan que tenían que agarrar un objeto cualquiera, por ejemplo este, y tenían que darle un poder mágico o un origen imposible. Digamos, esta engrapadora, eh, en vez de engrapar papel, crea mini personitas, ¿ok? Por ejemplo, ¿ya? En la clase 2 elegimos el contexto, ¿ok? Ahí tenían que elegir el año en el que se iba a desarrollar su historia, según algunos parámetros, y el lugar era su elección. Después tenemos el collage de rasgos del personaje de la clase 3, ¿ok? Que era una actividad práctica para que ustedes vieran cómo querían hacer su personaje, una imagen de cómo era básicamente. Y el cuentacuentos que vimos esta clase y que lo van a hacer en su tarea final. Ok, van a subir su historia con esos elementos a la carpeta de Drive que les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ok, no olviden poner su nombre como autor. Ok, su nombre es real. Si quieren también pueden poner un seudónimo, pero al lado su nombre es real. Ok, eh, para que sepa quiénes hicieron su tarea. Ok, entonces, ¿aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen? Ok, César, por favor. La longitud de caracteres o de páginas, Ah, ok, sí. El mínimo es una página, ¿ok? Y el máximo son 5, ¿ok? Eh, 5 sin contar los anexos, que serían, les voy a enviar un documento con un ejemplo, pero los anexos básicamente serían mini explicaciones sobre los elementos de la historia que hicieron en cada clase, ¿ok? Algunos les dije que iban a presentar los elementos junto con la tarea final, a esto me refería, ¿ok? Entonces, por favor, la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo, si es que se puede, de cómo es. Por favor, aprieten la palabra ejemplo. Esperemos que funcione. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces, ese es el ejemplo de nuestra tarea final. ¿Ok? Ahí está. Van a copiar el ejemplo, les voy a enviar también el documento. Pueden poner en hacer una copia de ese documento y ahí directamente lo editan. ¿Ya? El tamaño, bueno, está en Times New Roman, tamaño 12 de letra, ¿ok? Ya. Entonces, ahí pueden poner el título de su historia, ponen de autor su nombre completo y si quieren un seudónimo. Seudónimo es un nombre alternativo que usan, ¿ok? Pero por favor el nombre completo también, ¿ok? Después ponen su historia, que seguramente va a ser tan genial como ustedes. Y ahí están las reglas de mínimo una hoja y máximo 5. Y van a usar los elementos de la historia que descubrimos en cada clase. Después tenemos unos anexos que pueden hacerlo en una paginita aparte. Y ahí tenemos cada uno de los elementos de la historia, ¿ok? Ahí está el elemento de la historia número 1, el objeto mentiroso. Van a poner el objeto que usaron, ¿ok? Por ejemplo, yo pondría una engrapadora, ¿ya? Y ahí le ponen una mini descripción de su historia o de lo que hace mágico al objeto, ¿lo ven? Ahí yo pondría, es una engrapadora que crea mini personitas, ¿ok? Después tenemos de la actividad de contextualizando, que van a poner el año que les tocó y el lugar que eligieron para su historia. Después tenemos el elemento número 3, que es del protagonista. si puede aclarar otra vez cuáles son primeras una persona, lo que pasa es que estaba entrecortado el momento que explicó. El protagonista es Ah, la primera persona, el omnisciente, el omnisciente es tercera persona, porque habla y desde afuera. ¿Ok? el observador.
Observador es que también es tercera persona y lo observa todo desde afuera. O sea, el omnisciente lo sabe todo, el observador como que no sabe nada, como que solo son ojos y oídos, ¿ok? Ya, el Ya. focalizado, El focalizado se concentra en un solo personaje. y ese sería, ¿qué persona es ese? Ah, esa es tercera persona también. En Mm, primera persona tenemos protagonista y testigo. El protagonista es el personaje principal, el testigo es otro personaje que cuenta la historia del personaje principal. Después, en tercera persona tenemos omnisciente, observador y focalizado. Y después está el narrador en segunda persona, que es como si te hablara a ti, te convierte a ti en el protagonista. ¿Ok? súper, gracias También por la explicación. les voy a enviar esas imágenes, la clasificación. ¿Ok? Porque creo que no se escuchó bastante mal esa parte. Ok. Por favor, baja un poquito más. Vamos a ver la última partecita de los elementos de la historia. Muchas gracias. Ok, entonces ahí está el cuarto elemento. Solo borran las opciones que no estén, ¿ok? Si es que les tocó primera persona, borran segunda y tercera. Y dentro de ella elegí usar el narrador y ahí pueden poner omnisciente o lo que hayan elegido, ¿ok? Entonces, eso sería todo. Si es que pudiera volver a la presentación de Canva, por favor. Ok, siguiente diapositiva. Ok, muchas gracias por su atención. Siempre recuerden mostrar la poesía que sus ojos ven. Y por favor, nunca, nunca, nunca dejen de escribir porque yo vi cosas muy buenas que hicieron ustedes. Espero que siempre sean auténticos, que sean originales, que siempre muestren la creatividad que tienen. Y eso sería todo. No se olviden su tarea final. Cualquier pregunta también me la pueden pasar a mi WhatsApp y les voy a enviar la carpeta de Drive más tarde. Ah, por si acaso tienen hasta el siguiente jueves para presentar la tarea. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Voy a enviar la asistencia el día de hoy para que ustedes lo puedan llenar y completar. Unos minutos, por favor. También, si es que tienen cualquier duda, pueden aprovechar la atención. ¿Ok? Ok, ya está en el chat la asistencia. Por favor, vayan llenando, chicos. En la tarea final la van a entregar el siguiente jueves. Ok, tienen una semana. Bien. Entonces vamos a darles unos 2 minutos para que puedan llenar su asistencia, por favor. Y también como dice la docente, pueden aprovechar para preguntar alguna consulta o duda que tuvieran.
¿Libros que les recomiende? Mm, Ok, vamos al tiempo de consejos al parecer. Ok, libros. Acerca de libros de escritura creativa, me parece que los de Daniel Cassani son bastante buenos. Ok, Em, ok, Ana. Mira, Ana, la verdad, yo creo que si eres para el camino de la escritura, especialmente porque lo sigues intentando, porque estás aquí y sigues intentando aprender. Yo estoy segura que si es que todavía, todavía intentas escribir, y no importa si te sale mal, entonces vas a lograr grandes cosas. Durante mucho tiempo yo sentía también que escribía bastante mal, ¿ok? O bueno, no que escribía mal, sino que no escribía como yo quería escribir, ¿ok? Y después de un tiempo, esos escritos que a mí no me gustaban, que yo decía, no, esto está horrible, empezaron a ganar concursos. Y yo dije, entonces esto le puede gustar a otra gente. Quizás a ti específicamente no te guste ahorita como escribes, pero quizás sea lo que otra gente necesita oír, quizás sea lo que otra gente ha esperado todo este tiempo, o bueno, lo que necesita leer, todo este tiempo para que llegue a sus manos. Entonces, sigue intentando. No importa si son cosas pequeñas o cualquier cosa, porque todo escrito es un gran, gran aporte a la cultura y al arte, especialmente en este tiempo en el que el arte de la escritura ya está casi olvidado. Bueno, claro, Ana. Espero ver tu tarea final. Yo estoy segura que va a ser genial. Bien. Ok, Nosotros, entonces, entonces, ¿ya completaron su asistencia? Sí. Si es que ya llenaron su formulario de asistencia, pueden ir prendiendo sus camaritas, por favor, para la foto final. ya. Ok, entonces en la cuenta de tres voy a tomar la foto. Vayan en emoji también si desean. Una, dos y tres. Ya está. Bien, Luisa, que sería todo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, chao. Espero sus tareas. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes.